Hola a todos, me presento, mi nombre es Carlos Jara, yo soy docente de estadística de la División de Estadística de la Universidad de Luján y este es el primero de una serie de videos en los cuales vamos a ver cómo volcar los conceptos teóricos que ustedes han visto en los libros de lectura, y volcar estos conceptos a la realización de ejercicios prácticos, ¿sí? En este caso, el tema que vamos a tratar es el de estadística descriptiva. Pero antes de meter mano en la resolución de un ejercicio práctico, vamos a ver algunos conceptos fundamentales de lo que es la estadística descriptiva. Para el análisis de estadística descriptiva, nos vamos a servir fundamentalmente de tres herramientas. Lo que se llaman tablas resumen, nos vamos a servir de gráficos y nos vamos a servir también de medidas resúmenes. ¿Sí? Que estas medidas pueden ser de tendencia central, de posición o de dispersión. Pero justamente antes de realizar el trabajo de estadística descriptiva, debemos hacer un proceso previo que es el que se denomina de caracterizar a la población bajo estudio. ¿De qué trata la caracterización de la población bajo estudio? Bueno, fundamentalmente de definir algunos conceptos. ¿Sí? Vamos a tener que definir el concepto de población, vamos a tener que definir el concepto de unidad de análisis o elementos de la población, vamos a tener que definir cuáles son las variables bajo estudio que vamos a analizar y vamos a tener que definir qué tipo de variables son estas. ¿Sí? Implica definir claramente la población bajo estudio, la unidad de análisis, las variables y clasificarlas. ¿Sí? Estos son los 4 pasos previos que debemos realizar antes de meternos en el análisis de los datos. Entonces, bien, acá les propongo un enunciado de un ejercicio práctico extraído de la guía, el cual tiene pequeñas diferencias de modo de poder ser más abarcativo respecto del análisis. ¿Sí? El enunciado nos presenta que una empresa hotelera realiza un análisis del porcentaje de desocupación diaria de sus habitaciones. ¿Sí? También analiza la categoría de la habitación, así como también la provincia en la que está ubicada el hotel, y este análisis lo realiza durante diciembre, enero y febrero de 2018. Seguramente esta empresa hotelera tiene sus hoteles en zonas vacacionales, con lo cual le interesa analizar los meses correspondientes a los picos, ¿sí? Al verano. Entonces, bien, lo que debemos hacer a partir de este enunciado es justamente analizar estos 4 conceptos que vimos recientemente: el de población, unidad de análisis, las variables y el tipo de variables. Entonces, bien, ¿qué es la población? La población bajo estudio es el conjunto de todos los elementos de interés de un estudio determinado. Es decir, lo que tenemos que definir es cuáles son los objetos, las personas o los elementos que son de interés para nuestro estudio. Entonces, bien, leyendo este enunciado, lo primero que se me ocurriría decir es que la población bajo estudio es una empresa hotelera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si miramos un poco la definición de población, dice el conjunto de todos los elementos de interés. ¿Sí? O sea que es un conjunto, son muchos elementos los que conforman la población. Por lo tanto, una empresa no puede ser una población. ¿Sí? En este caso particular, la empresa hotelera es simplemente la ubicación, el lugar o la referencia en la cual nosotros vamos a realizar el estudio. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa dentro de esta empresa que es donde vamos a realizar el estudio? Nos interesa fundamentalmente las habitaciones. ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar, las habitaciones. Las poblaciones pueden ser de diferente índole, cosas tangibles, quizás a veces cosas intangibles, ¿sí? Pueden ser personas, pueden ser animales, puede ser una virome, ¿sí? Una población, un conjunto de viromes, ¿no? Una población bajo estudio.
Entonces, en este caso, lo que nos interesa analizar son las habitaciones de la empresa hotelera durante la temporada de verano, ¿sí? Diciembre de 2007, enero y febrero de 2018. Bien, entonces, una vez que tenemos definida la población, ¿sí? Las habitaciones de esta empresa hotelera, no de cualquier empresa hotelera, ¿sí? Es otra característica en la definición de la población, porque si nosotros decimos las habitaciones de los hoteles, ¿sí? Estamos haciendo referencia a todos los hoteles del país o de la zona que nos interesa. Acá en particular, dado que es la empresa la que quiere analizar sus habitaciones, la población es las habitaciones de esta empresa hotelera. ¿Sí? Y también fíjense que estamos delimitando el periodo en el cual queremos realizar el análisis. ¿Queremos analizar las habitaciones? Sí, pero ¿la queremos analizar en julio? ¿La queremos analizar durante todo el año, durante todo 2018, durante todo 2019? No, la queremos analizar en este periodo en particular. ¿Sí? Por lo tanto, la definición de la población tiene que ser lo más claro posible, definiendo no solo el lugar, sino el periodo en el cual se va a realizar el estudio. Una vez que tenemos definida la población, podemos definir, ¿sí?, cuál es la unidad bajo estudio, la unidad de análisis. ¿Sí? Pero antes tenemos que tener en cuenta que en el enunciado no podemos definir si el análisis se realizó sobre todos los hoteles de la empresa, sobre todos los hoteles y habitaciones de la empresa, o se tomó una muestra de algunos hoteles en particular. ¿Sí? La empresa seguramente tiene hoteles en diversos puntos del país y esto a través del enunciado no podemos definirlo. Acá surge una pequeña distinción. Lo que es el análisis de la población, es decir, analizar todas las habitaciones de la empresa hotelera, o el análisis de una muestra, analizar determinadas habitaciones, ¿sí?, de esta misma empresa hotelera. ¿Sí? Como ya dijimos, acá no se puede determinar a través del enunciado si se analizan todas las habitaciones o es una muestra, con lo cual vamos a hacer una simplificación y vamos a considerar que esto es el análisis de una muestra. Bien, una vez que tenemos definida la población, una vez que tenemos definido que el análisis va a ser de una muestra, vamos a pasar a definir la unidad de análisis o los elementos de la población. ¿Sí? Así como la población es un conjunto de elementos, la unidad de análisis es el elemento individual, el elemento atómico, ¿sí?, el elemento unitario, el cual va a ser el sujeto de análisis. En este caso, si la población está conformada por todas las habitaciones de la empresa hotelera, ¿sí?, todas las habitaciones extraídas de la muestra, la unidad de análisis va a ser cada una de estas habitaciones, cada uno de los elementos individuales que conforman en su conjunto a la población. Bien, una vez que tenemos definida que vamos a analizar habitaciones, una vez que tenemos definida que la unidad de análisis o el elemento individual atómico es cada una de las habitaciones, lo que nos interesa ahora definir es qué vamos a analizar de las habitaciones. ¿Sí? De las habitaciones pueden surgir análisis de muchísimas variables, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en particular? ¿Sí? Si miramos el enunciado, la primera variable que nos surge como interés es el porcentaje de desocupación, ¿sí?, de las habitaciones. La segunda variable que nos interesa es la categoría de esta habitación. Luego averiguaremos a qué se refiere exactamente con la categoría de la habitación. Y por último, nos interesa también saber la provincia en la que está ubicada el hotel, que son sujeto de análisis de sus habitaciones. Entonces veamos acá un pequeño extracto. Esto no es todos los datos que vamos a analizar, sino un muy pequeño extracto
de la información, ¿sí? Unas 10, 12 filas donde vemos que tenemos la información de los porcentajes de ocupación, el tipo de habitación y la provincia en la cual está ubicada el hotel, ¿sí? La habitación y lógicamente en la cual está ubicado el hotel. Entonces repetimos, como variables bajo estudio tenemos el porcentaje de ocupación de la habitación, ¿sí? Que por ser un porcentaje es una variable cuantitativa, ¿sí? Es una variable numérica y en este caso es continua. Como segunda variable tenemos el tipo de habitación. Por lo que podemos ver en el extracto tenemos suite, ¿sí? Habitaciones suite, tenemos habitaciones básicas, habitaciones premium y habitaciones gold. ¿Sí? Estas cuatro categorías lo que nos está indicando es que existe cierto nivel de jerarquía en la categoría de la habitación. ¿Sí? Seguramente la jerarquía más baja es la habitación básica. Luego, haciendo averiguaciones, consultando a la gerencia del hotel, vemos que un nivel más arriba de las habitaciones básicas están las habitaciones premium, ¿sí? Con algo más de comodidad. Arriba de las habitaciones premium están las habitaciones de tipo Gold, con mucha mayor confortabilidad que las dos categorías anteriores. Y por encima de todas estas están las habitaciones tipo Suite, con el máximo confort, con ballet, con estacionamiento privado, ¿sí? Con distintos confort que hacen que la suite sea la de mayor categoría. Entonces, el hecho de ser una cualidad de la habitación hace que la variable sea de tipo cualitativa, ¿sí? Porque no estamos haciendo ni un conteo, no estamos haciendo una medición, no tenemos un número, ¿sí? Esto hace que la variable sea de tipo cualitativa y por estas categorías tener un orden, una jerarquía básica, premium, gold, suite, hace que el tipo de habitación sea una variable cualitativa ordinal. ¿Sí? El hecho de tener jerarquía hace que sea ordinal. ¿Sí? Por ejemplo, otra variable cualitativa ordinal clásica es el nivel de estudio, primario, secundario, terciario, universitario. Y por último vamos a ver la tercera variable bajo estudio, que es la provincia en la cual está ubicada el hotel. Sí, vemos que solamente estamos analizando dos provincias, Buenos Aires y Córdoba. Dado que es una cualidad, la provincia en la que está ubicada el hotel es una variable cualitativa, y dado que las provincias no tienen ninguna jerarquía, no tienen ningún orden jerárquico establecido, es una variable cualitativa de tipo nominal. ¿Sí? Una vez que tenemos definido esto, podemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez caracterizados los datos, vamos a proceder al análisis de los mismos. Este análisis, como ya hemos dicho, lo vamos a hacer a través de tablas, lo vamos a hacer a través de gráficos y lo vamos a hacer a través de medidas resumen. Pero ¿por qué es tan importante este paso previo? Porque cada tipo de variable, ¿sí? Cuantitativa discreta, cuantitativa continua, cualitativa ordinal, cualitativa nominal, posee su gráfico, su tabla y sus medidas resumen específicas para cada una de las variables, ¿sí? Por lo tanto, se hace muy importante denotar claramente el tipo de variable a analizar, porque el tipo de variable a analizar nos determina cómo vamos a construir la tabla, cómo vamos a representar los datos en los gráficos y cómo vamos a construir las medidas resumen, ¿sí? O qué medidas resumen vamos a construir y de qué forma los vamos a hacer. Entre las medidas resúmenes que vamos a ver, ¿sí? Acá yo les presento un resumen de las medidas resumen. Tenemos lo que se llama medidas de tendencia central, media, moda, mediana,
Tenemos medidas de posición, los percentiles y específicamente los cuartiles. Medidas de dispersión absoluta y relativa como el rango, la varianza, el desvío estándar, el rango intercuartílico y el coeficiente de variación. Y medidas de forma como la asimetría. Entonces, en los siguientes videos vamos a aprender a calcular todas estas medidas. Vamos a ver el procedimiento, vamos a entender cómo calcular, cómo interpretar y fundamentalmente, que es el objetivo de estadística descriptiva, el poder relacionar no solo las medidas que obtengamos, sino también estas medidas relacionarlas con los gráficos y con las tablas resumen, de modo de poder obtener la mayor información posible de los datos. ¿Sí? Cualquier estudio estadístico que se hace requiere siempre un análisis previo dado por la estadística descriptiva, porque la estadística descriptiva nos permite conocer cuál es la estructura de los datos que vamos a analizar, cuáles son las características que poseen estos datos. ¿Sí? Entonces, en los siguientes videos vamos a aprender a calcular todas estas medidas para los diferentes tipos de variables que hemos visto.